La pregunta que creo que ha estado rondando toda la conversación que hemos hecho es si un cese al fuego bilateral y definitivo podría ayudar a la reconciliación nacional. ¿Sería ese un primer paso, Carlos? Como bien lo dice Roberto, hechos que demuestren que sí. Indudablemente que sí ayudaría a la reconciliación colombiana. Si todos los colombianos encuentran que esas FARC, ese discurso que quieren vender de que van al proceso, eso nos ayudaría. Sería un reencuentro entre los colombianos, unos espacios para reconstruir todos esos valores que tenemos los colombianos, toda esa alegría que tenemos los colombianos, que nos hace diferentes. Apostemos que sí. Carlos. Yo diría que crea las condiciones especiales y favorables para dar trámite a otros ejercicios de búsqueda y de construcción de la reconciliación, como son los aspectos de buscar la verdad, que haya justicia, que haya reparación, que la gente entienda que esto no va a volver a ocurrir, que la gente entienda de que, sobre todo las víctimas, sí puedan entender de que ya lo pasado sí, ha quedado atrás, de que ha dolido, pero que de verdad hay garantías de que no vuelva a ocurrir. Entonces el cese bilateral al fuego es una condición, crea una situación muy favorable para dar trámite a este tipo de situaciones. Roberto. A ver, yo creo que el anhelo de todos los colombianos, realmente el anhelo de todos los colombianos, sin excepción de nadie, es que el monopolio de las armas en Colombia sea del Estado, como debe ser, y no existan más armas que las que tiene una policía, que ojalá, sería el anhelo de no sé cuántos años, tuviéramos una policía desarmada, sería una maravilla, y un ejército de armada y fuerza aérea que cumpla lo que cumplen los ejércitos en el mundo, que es proteger a una nación, no proteger a unos civiles de otros civiles o de unas fuerzas internas o de unas enemistades internas que no tienen razón de ser o que nunca han tenido razón de ser. O sea, el día que una generación ya nazca en paz en Colombia y que esos niños tengan eso como en los libros, en los textos de que aquí ocurrió eso, seguramente que pues este país como lo dije hace un rato, no lo detiene nadie porque cada quien en su rol. Y para concluir esta conversación tan interesante y tan transformadora, quisiera simplemente escuchar unas reflexiones finales de cada uno de nuestros invitados para compartirlas con estas personas que nos están viendo. Carlos Velázquez, ¿cuál es la conclusión que sacamos después de haber compartido esta hora y media de comida y conversación con cada uno de nuestros invitados para hablar de cese bilateral a fuego y definitivo? Primero, felicitarlo por este programa, que hay que continuar con esto, que las fuerzas militares crean y confíen en los soldados y policías de Colombia, de que estamos prestos a servir como soldados a todo el país, donde estén, y van a contribuir indudablemente al cese en el momento en que se tome la decisión, cuando llegue la firma de los acuerdos, cuando se den las circunstancias, ahí va a estar el soldado para proteger al pueblo colombiano. Que no tengamos más conflicto armado interno, sino que estemos preparados para todas esas amenazas que se nos vienen, todos esos conflictos transnacionales, trata de blancas, delincuencia común, delincuencia, narcotráfico. Para eso estamos las fuerzas militares preparados para neutralizar esas amenazas y que sea un espacio para que construyamos una paz para los colombianos. Gracias, Carlos. Roberto. El día que haya silencio de fusiles o de armas, como dicen los militares, pues este país será otro cuento, otro destino, con desarrollo. Hoy reseñaban o se reseñaban estos días, ya hay perspectivas de crecimiento económico y demás, y que ese crecimiento económico, si se va a dar, sea realmente para todos los colombianos, no para lo que desafortunadamente ha ocurrido, que los crecimientos económicos resultan en pocas manos o en los de siempre o en los ricos, sino que sea la sociedad para que realmente la paz sea sostenible, correcta, adecuada y permita que todos los colombianos tengamos igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias y nuevamente los felicito. Gracias, Roberto. Carlos Velázquez. Mientras llega el cese bilateral y definitivo del conflicto como un acuerdo entre partes enfrentadas,
yo sí quiero invitar a las partes y sobre todo a los comandantes de tropas que valoren, ¿sí?, a las puertas de la firma, en la antesala de la firma de la paz, realmente no vale la pena, ¿sí?, arriesgar la vida de sus subordinados. No vale la pena, ¿sí?, que muera un soldado más, no vale la pena que muera un agente de policía más, no vale la pena que muera un guerrillero más. Yo creo que está en manos de ellos, de llevarlos al combate y obviamente de buscar la victoria, pero esas victorias tienen dolor en el lado contrario, ¿sí?, pero también puede tener bajas en sus filas. Yo creo que entender que el último muerto de este conflicto fue el que ocurrió ayer. Yo sí quisiera que eso quedara claro, que hoy y mañana no hubiesen más muertos por causa del conflicto mientras se llega al cese bilateral del fuego. Gracias, Andrei. Querido Carlos Velandia, querido Carlos Velázquez, querido Roberto Suárez, de verdad que ha sido un placer absolutamente inmenso para mí poder conversar con ustedes. Hace tiempo quería que se reunieran ustedes tres a conversar con nosotros. Cada uno nos ha acompañado en diferentes momentos, pero no se habían encontrado aquí y creo que esto ha sido absolutamente transformador. Yo quisiera simplemente concluir diciéndoles a ellos, a los que nos están viendo al otro lado de la cámara, que la conclusión que ha quedado aquí es que el tema del cese bilateral al fuego y definitivo no es un tema solamente de los equipos negociadores, es un tema que nos compete a todos los colombianos y que así como esta tarde nos hemos sentado alrededor de esta mesa a conversarlo, quisiéramos que ustedes lo conversen en sus casas, en sus hogares, viendo los puntos positivos y los puntos negativos, viendo los retos, pero sobre todo imaginando que quizás es un paso necesario en algún momento de la negociación para construir un país en paz. Y con eso en mente queremos dejarlos con la siguiente frase de Nelson Mandela, uno de los grandes líderes de la construcción de paz en el mundo. Muchas gracias. Si quiere hacer las paces con su enemigo, usted debe trabajar con él. Nelson Mandela.